Evangelio según San Mateo. Comenzamos hace 8 días el tránsito por los libros que corresponden a lo que identificamos como el Nuevo Testamento. Recordamos, para los que nos oyen, para los que nos ven, que este es un curso que se llama una visión panorámica de las Escrituras, de la Biblia. No estamos haciendo un estudio profundo de cada libro, simplemente estamos trazando una síntesis, porque la idea es como generar una información básica del contenido de la Escritura, especificando cada libro. Ya hemos transitado por los libros del Antiguo Testamento y ahora hemos comenzado acerca del Nuevo. Es importante recordar cuánto valor existe dentro de la palabra en sí misma, pero cuánto valor también existe para nosotros dentro del relato de la Escritura en el Nuevo Testamento, partiendo de los Evangelios. Y estábamos hablando, dando una pequeña introducción hace 8 días acerca de los 4 Evangelios y hablando un poquito acerca de sus autores, diciendo cómo estos Evangelios se constituyen en una parte muy importante de las Escrituras. A veces uno tiene como la inclinación de decir, esto es lo más importante. Bueno, yo creo que toda la Escritura es importante. La misma Biblia, la misma palabra testifica que toda la Escritura es inspirada por el Señor. Y como bien hemos venido observando, y haciendo algunas clasificaciones más que nos ayuden dentro de una ubicación y dentro del enfoque de la Escritura. Por ejemplo, cuando hacemos clasificaciones como que el Pentateuco, que libros históricos, que libros poéticos, que los libros proféticos, y lógico que todo ello está enmarcado dentro de la inspiración divina y todo tiene un propósito y tiene un lugar, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de los evangelios, pues de pronto está el querer decir, como algunos comentaristas bíblicos lo hacen, que los 4 evangelios constituyen tal vez la parte más importante de las Escrituras mismas, y la razón, y en eso pueden tener indudablemente mucho de verdad, de cierto, de acertar, es el hecho de que los evangelios es una descripción de la vida y obra de Jesucristo mismo, ¿cierto? Y aunque hablamos dentro de cierto marco al decir que el Antiguo Testamento, para hacer una síntesis supremamente general, que el Antiguo Testamento habla de una nación, y eso es cierto, habla de la nación de Israel, de sus orígenes, de su establecimiento, de su desarrollo, etcétera, etcétera, hasta de su fracaso, de su restauración y de todo eso. Y esa perspectiva se traslada al decir que el Nuevo Testamento, como el Antiguo habla de una nación, el Nuevo habla de un hombre, en este caso de Jesucristo. Ahora, como Cristo es nuestro Salvador y es nuestro Señor, y es el autor de nuestra salvación, indudablemente que no existe en las Escrituras alguien que sea superior a Cristo. Entonces, en ese sentido, pudiéramos estar diciendo, 1, el Nuevo Testamento habla de Cristo como el Antiguo Testamento habla de una nación. Si hablamos de los 4 evangelios, estamos diciendo específicamente, allí hay una descripción, hay un relato donde el único protagonista es el Señor Jesucristo. En ese sentido,
pudiéramos darle valor, darle crédito al decir que tal vez los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pueden constituirse en una de las partes más importantes de la Escritura. Ok, eso como para hacer una medio síntesis de lo que habíamos planteado el martes anterior. Ok, vamos a hablar, ya vamos a meternos directamente con el primero de ellos, que es el Evangelio según San Mateo. Al decir primero de ellos, estamos refiriéndonos al orden en que está establecido aquí dentro del canon del Nuevo Testamento. Hablemos un poquito acerca del autor de Mateo. Y para eso miremos en su mismo Evangelio, en el capítulo 9, el versículo 9, dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Este texto habla del oficio que tenía Mateo antes de convertirse en uno de los 12 discípulos, seguidores del Señor, que posteriormente irían a constituirse como los 12 apóstoles. Este versículo dice que él era publicano. Digamos que el término es como el oficio técnico, ¿cierto? Un publicano. Pero ¿cuál era el oficio como tal de un publicano? Era un cobrador de impuestos. ¿Y quiénes eran estos personajes? Recordamos que para el momento, contextualizándonos en el momento del libro, el Imperio Romano tenía la hegemonía territorial e Israel, o el Estado de Israel, o el Estado judío, o los judíos como tal, estaban bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Los romanos permitieron que ellos pudieran desarrollar sus costumbres, su cultura, los aspectos de su propia religión, etcétera, etcétera, pero igual estaban sujetos en la parte política al gobierno romano. Y entonces, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos, pero que trabajaban para el Imperio Romano. ¿Haciendo qué? Cobrando los impuestos. Cobrando los impuestos. El tema de los impuestos no es un tema de ahora. El tema de los impuestos es un tema que ha venido desarrollándose con la misma historia del hombre en sí mismo. Pero tal como sucede hoy en nuestra sociedad, pues digamos que siempre ha sucedido. Y es que este oficio se presta o permite una práctica corrupta, permanente y muy fuerte. Y los publicanos de la época tenían las mismas costumbres que hoy por hoy. No solamente es el hecho de cobrar impuestos, sino cuando se utiliza la posición para poder sacarle a la gente más, engañar a la gente, cobrarles más, y de esa manera los publicanos se enriquecían. Como los judíos eran como un estado dentro de otro estado, y ellos anhelaban su independencia, entonces había un rechazo generalizado en el pueblo en tener que pagarle impuestos a una nación que los mantenía de alguna manera controlados y reducidos. Pero cuando era uno de su misma sangre que hacía ese oficio, entonces eran todavía más odiados. Como la idea de decir, ¿por qué tiene que prestarse usted, siendo de nuestra misma estirpe, raza y naturaleza,
y aparte de eso no solamente trabaja para un imperio que nos oprime, sino que aparte de eso nos roba y nos quita. Entonces, ese oficio era detestado o detestable dentro del pueblo. Y Mateo era un publicano, o sea, era un cobrador de impuestos. El pueblo los odiaba. Y permítame, miremos en Mateo 21, ahorita regresamos a Mateo 9, pero ahí mismo en Mateo, el capítulo 21, para que miremos simplemente datos o detalles. Dice el versículo 32 de Mateo 21, pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Note lo que quiero extraer de acá. Hay buen contenido en ese texto, pero lo que quiero resaltar es que los publicanos estaban puestos al nivel de las mismas prostitutas. Fíjense cómo el texto lo señala ambos oficios, los publicanos y las prostitutas. ¿Y por qué hay una referencia a esos dos oficios? Porque eran oficios detestables dentro del contexto y de la cultura del pueblo judío. Entonces, es como si generáramos la idea de que hablar de un publicano era ponerlo al mismo nivel de una persona que ejercía la prostitución. Pero mire cómo en medio de ese rechazo y en medio de ese desprecio, Jesús los utiliza hablándole a los religiosos de su época y a los que se creían más, como el Señor los compara, de cómo esas personas, a pesar de su oficio que producía rechazo y odio, ellos habían tenido mayor disposición de escuchar el mensaje del arrepentimiento, en este caso del versículo pronunciado por Juan, que los que supuestamente tenían oficios más decentes, ¿cierto? Pero bueno, eso no quiero entrar ahorita mucho en ese tema, pero lo resalto simplemente para decir cómo la posición de los publicanos frente a la sociedad era una posición bastante negativa y de bastante desprecio. ¿Qué era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. Si volvemos por favor al capítulo 9, donde estábamos hace un momento, porque estamos hablando un poquito acerca del autor. ¿Qué le dice Jesús en el versículo 9? ¿Qué está usted viendo allí? Jesús va caminando y él llega a un lugar donde, bueno, en esta versión dice que él estaba en su cabina de cobrador de impuestos. Ya usted cada quien imagínese cómo sería una cabinita, una oficinita por ahí en alguna parte. Y Jesús va pasando, Jesús ve a Mateo. ¿Y qué es lo que Jesús le dice a Mateo? Sígueme. O sea, hay un llamado de parte del Señor para Mateo, un hombre que es odiado por el pueblo, por su oficio, etcétera, etcétera. Pero para él es un llamado inesperado. Adivine, perdón por la expresión adivine, ¿no? Que los adivinos no entrarán al reino de los cielos, ¿cierto? Es una expresión más cultural. Piense por un momento, ¿quiénes podrían ser los amigos de los publicanos? ¿Con quiénes se podrían relacionar los publicanos? ¿Ah? Con otros publicanos. ¿Por qué? Porque los publicanos no los quiere nadie. Son personas rechazadas y despreciadas dentro del círculo social. Luego entonces, la vida social, perdón que lo repita, de un publicano, ¿con quién era? Con los otros publicanos. Porque era, entre ellos, pues no se iban a despreciar, ¿cierto?
cuando Jesús va pasando y Jesús le habla a Mateo y lo llama, es un llamado inesperado para Mateo, porque Jesús llamándome, Jesús diciéndome, ven y sígueme. ¿Cómo responde Mateo a ese llamado inesperado del Señor? ¿Qué dice el versículo? Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Él respondió inmediatamente al llamado del Señor. Allí, ¿qué hizo Mateo? Dejó ver su humildad, porque él, aparte de todo, está seguramente reconociendo su necesidad. Fíjense que estamos hablando de un hombre que condensa una información, que registra una información acerca del mismo Cristo, que en ese momento no tiene idea, porque yo les decía hace 8 días en la clase introductoria, que cuando uno pasa de Malaquías a Mateo, uno cree que es de un día para otro, y dijimos que habían 400 años aproximadamente de distancia, ¿cierto? Cuando uno llega a Mateo y cuando uno llega a Lucas, a Marcos, a Juan, y uno empieza a leer los relatos, uno se imagina que cuando Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo, ya estaba haciendo todo registrado. No. Decíamos que el promedio de la escritura de los evangelios, del registro de los evangelios, está entre el año 60 después de Cristo hacia adelante, que puede ser entre el 60 y el 70, y algunos consideran al respecto del Evangelio de Juan que él pudo haberlo escrito por allá por el año 90 después de Cristo. O sea que estamos hablando que cuando el Señor llama a Mateo y llama a los que tuvo que haber llamado, en este caso Mateo, no fue que el Señor lo llamó y Mateo cogió un libro, un papel y un lápiz y comenzó a escribir. De hecho, Mateo no tendría la menor idea, cuando Jesús lo está llamando, en qué habría de convertirse después. En uno de los 4 evangelistas, por llamarlo así, que habrían de consignar acerca de la biografía del Señor. ¿A dónde quiero llegar? Porque a mí me gusta mucho utilizar el aspecto devocional. Yo le llamo aspecto devocional cuando tú coges un pasaje histórico, un pasaje profético, cualquier pasaje de la Escritura, le mira el primer sentido, le mira esto, le mira lo otro, pero también se mira usted en el pasaje. Y que usted puede decir, bueno, y esto que estoy leyendo, saquemos algo para nosotros. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar esa parte devocional, irla introduciendo en la enseñanza. Estamos hablando de un hombre que nadie quiere, que es despreciado por la sociedad. Y de pronto Jesús lo llama. Y él, conociendo su necesidad, le responde al Señor inmediatamente. Y Mateo no está pensando, yo voy a ser uno de los que va a escribir uno de los evangelios. No, eso no pudo haber pasado en ese instante por la cabeza de Mateo. Mateo lo único que le importó fue que Jesús se fijó en él. Allí hay una respuesta de amor. Y lo que quiero decir devocionalmente es, hermano, tenemos que aprender a responder ante el Señor con prontitud. No imaginamos todo lo que el Señor puede llegar a hacer con una persona que aprende a responder al Señor con prontitud. Mateo no se imaginó que se iba a convertir en una tremenda vasija útil. ¿Cuánto nos cuesta responderle nosotros al Señor? ¿Cuánto, como una enseñanza la semana pasada, creo que fue, del culto, el cielo llamando a la tierra? ¿Cuánto tiempo el Señor llevará diciéndote algo, hablándote, y esta es la hora que todavía no hemos respondido? Estamos pensando. Es como si le dijéramos al Señor, ok, one moment, voy a pensarlo. ¿Cierto? Y ese es un error que cometemos nosotros. ¿Cuántas cosas el Señor nos estará pidiendo que hagamos y nosotros estamos pensando? Mateo nos da una enseñanza muy linda, devocional. En medio del desprecio de la gente, nadie daba un peso por él. Pero él le respondió al Señor. Le respondió al Señor. Interesante. Y esa respuesta
conducta habla de su humildad, del reconocimiento de su necesidad. Ahora, bueno, voy a hablar más de los publicanos. Hay otro publicano que se menciona en la Biblia. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuál es? Lo menciona Lucas. El bajito, el chiquito. Zaqueo. Ok, dejémoslo de los publicanos allí. Ahora, Mateo, ya en lo que tiene que ver con la consignación de la Escritura, con la recopilación de los datos, de los hechos y de la parte de la historia que él va a narrar, ya metiéndonos en la esencia de su evangelio, podemos ver algo interesante. Aparte de ser el publicano que nadie quiere, y aparte de ser el publicano que seguramente a más de uno le cobró un poquito más para él enriquecerse, cuando nos metemos en el texto de su evangelio, vamos a encontrar detalles como este. Mateo tenía conocimiento de la Escritura. Mateo tenía conocimiento de la Escritura. Déjeme decirle este dato para los que están tomando sus notas. En su evangelio hay aproximadamente 99 citas del Antiguo Testamento que él registró. Ahora, se puede aclarar que lógicamente algunas de esas citas fueron mencionadas directamente por el Señor. Pero déjeme mostrarle algo interesante. En el capítulo 1, del versículo 21 al 23, para que veamos un ejemplo. Capítulo 1 de Mateo, versículo 21. ¿Cuál es el acontecimiento allí? El nacimiento de Jesús. Pero que previo al nacimiento de Jesús tenía que ver con la aparición del ángel a María, el mensaje y todo lo que usted más o menos ya conoce. Dice el versículo 21, y tendrá un hijo, y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió. Mire lo que el versículo 22 es clave. Todo eso sucedió ¿para qué? Para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Versículo 23, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Hay 99 citas similares, citas que están en Mateo, que son citas del Antiguo Testamento, donde la frase para que se cumpliera lo dicho por las Escrituras. Mateo tendría que, así sea solo para registrar, así sea que Jesús lo hubiera mencionado en algún momento, Mateo tendría que tener conocimiento de las Escrituras al decir, eso fue lo que dijo el profeta. Eso fue lo que dijeron, esto es para que se cumpla. Entonces estamos hablando de un hombre que de alguna manera tendría conocimiento de la Escritura. ¿Por qué? Porque si en algo eran juiciosos y celosos los judíos, era en la transmisión oral de las Escrituras generacionalmente. Recuerdan que había un mandamiento perentorio para los padres y era, ustedes le tienen que repetir, porque estamos hablando de unas épocas que son diferentes a las nuestras, a las modernas, donde hoy libros, la Biblia como libro está por cantidades, muchas versiones, electrónicamente, etcétera, etcétera, pero estamos refiriéndonos a una época donde no existía nada de esto. La Escritura no fluía como fluye hoy. Entonces, ¿cómo era el aprendizaje de la Escritura? Oralmente. Por eso es que el Señor le decía a los padres antiguamente, y lo registra Moisés, deben de repetirle estas cosas a los hijos cuando entran, cuando salen, en la casa, en el camino. ¿Y por qué? ¿Para que se volvieran fastidiosos? No, porque era la única forma como se podía aprender la Escritura generación en generación. O sea, yo me la aprendo, se la transmito a mi hijo, él se la aprende, cuando él esté grande, se la transmite a su hijo, y así
sucesivamente. Y Mateo, pues lógicamente, tuvo que haber experimentado esa transmisión de la palabra oralmente porque era un mandamiento para ellos. Voy a ampliar ahorita un poquito más ese punto. Hay una cualidad especial en Mateo que quiero que resaltemos. Mateo, como es de oficio, ¿cuál es el oficio de Mateo? O sea, Mateo estaba familiarizado con la escritura en el sentido de escribir. Porque él era un cobrador de impuestos. Tenía que llevar registros de las cuentas, de los cobros, porque él no podía quedarse con todo. Él tenía que darle cuentas a un superior, a alguien, a un delegado del gobierno romano para entregarle cuentas y bueno, quién pagó, quién no pagó, registros, notas, etcétera. Luego entonces Mateo estaría preparado para escribir. ¿Por qué digo eso? Ustedes se acuerdan que hay un versículo en los Hechos, no lo voy a citar numéricamente, pero creo que algunos de ustedes lo van a recordar, que cuando los discípulos comienzan a moverse bajo la unción del Espíritu y comienza a manifestarse la gloria de Dios, hubo un impacto en la gente no creyente. Y aún en los líderes religiosos que los empezaron a perseguir y que los llamaban a ellos para que entregaran cuenta de qué era lo que estaba pasando, en una ocasión dijeron algo. Despectivamente, refiriéndose al nivel educativo de la mayoría de los discípulos del Señor, dijeron, hablando de Pedro, hablando de Juan y hablando no sé de quiénes más, dijeron, son hombres sin letras y del vulgo, ¿se acuerdan? Y así lo registra la versión 60. Otras versiones no utilizan la palabra vulgo porque suena un poquito ofensiva, pero otras versiones hacen referencia a que eran personas que no tenían una educación. Entonces, varios de los discípulos del Señor que tenían como oficio el ser pescadores, posiblemente, tampoco es que nosotros podemos asegurarlo, pero a partir de la declaración del libro de los Hechos podemos imaginar que algunos de ellos no estaban tan familiarizados con el tema de escribir, de llevar registros, etcétera, etcétera. Ahora, sobre esto, el particular, podemos pensar, podemos aceptar la propuesta acerca de que dicen algunos eruditos que tal vez posiblemente Mateo, y forma parte de unas tradiciones judías que dicen que Mateo fue el primero que comenzó a recopilar información de todo lo que estaba pasando dentro de la actividad y el ministerio de Jesús. Algunos sugieren que Mateo llevaba un registro específico de las cosas que Jesús hacía. Llegan a sugerir, escuche bien el idioma, las palabras que estoy utilizando, ¿cierto? Aquí estamos hablando de lo que puede llamarse como un argumento extrabíblico. ¿Sí? Esto ya es más una cuestión de fondo histórico, pero puede tener sentido. ¿Por qué? Porque Mateo estaba familiarizado ¿con qué? Con el saber escribir y el poder escribir. Él estaba acostumbrado a eso. Entonces posiblemente mientras él empezó a caminar con Jesús y Jesús iba desarrollando su ministerio, a lo mejor Mateo iba por allá escribiendo, pasó esto, pasó lo otro. Y a partir de allí se convirtió en un libro de información que dicen los eruditos pudo haber sido utilizado después por los otros evangelistas y por otros personajes para poder basarse en ello respecto a la parte o una parte de la información del ministerio del Señor. Usted puede decir esta noche, ¿y eso a qué viene nosotros? ¿Para qué nos interesa? No, sí nos interesa, porque cuando uno está empezando a estudiar la Biblia, es bueno tener esas informaciones y esos panoramas, porque algún día uno dice, ¿cómo se pudo haber hecho esto? Claro que eso no va a incidir para su salvación, conocer o no conocer esos detalles, pero sí nos ayudan un poquito en el desarrollo cuando tenemos que reflexionar, cuando tenemos que pensar, cuando tenemos que estudiar, cuando tenemos que indagar o profundizar sobre cosas en particular. Entonces,
Estas son cualidades especiales en la vida de Mateo. La pregunta es, ¿sabe el Señor lo que hace? ¿Por qué Jesús llamó a Mateo? Siendo un cobrador de impuestos, siendo que personajes que nadie quiere. Bueno, Jesús sabía que Mateo podría ser útil, muy útil, dentro de toda esta perspectiva. Eso lo sabe solamente el Señor. Ahora, hablemos de algunas cualidades principales del libro. Algunas cualidades o características principales del libro. Lo primero que podemos decir al respecto de Mateo es que puede clasificarse como un evangelio que fue escrito pensando en los judíos. Escuchen bien. La Biblia es para todos, ¿cierto? La Biblia es para todos. Pero cuando estamos hablando de ese contexto histórico, ¿en qué pensó Mateo cuando recopiló toda esta información, cuando la consignó y se va a convertir posteriormente en el Evangelio según San Mateo? Él estaba pensando ¿en quiénes? En los judíos. ¿Y por qué Mateo estaría pensando en lo es? Primero que todo es judío, porque viene de un contexto de desprecio. Y algo que pudo desarrollar Mateo es que él se interesó por lo de su propia raza, por lo de su propia nación. Y él escribe, consigna este evangelio pensando en los judíos. Esa es una de las cosas que podemos ver del evangelio. Vuelvo a tomar el punto del cumplimiento de la palabra para ampliar este de aquí. Se demuestra en sus escritos el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Ya le dije anteriormente que más o menos un promedio de 99 citas se consignan que son, llamémoslo así, del Antiguo Testamento, ¿cierto? Escritos y dichos de los profetas. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Esa frase, como frase, va a aparecer más o menos 16 veces. No se van a confundir. Hay 99 citas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Y la frase que él utiliza, esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta, más o menos aparece unas 16 veces. Vimos la de Mateo 1. Veamos otro ejemplo. Hay en el capítulo 2, Mateo capítulo 2, versículo 16 al versículo 18, dice: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Una de las cosas que uno ve cuando se estudia materias que tienen que ver con la interpretación, con la fundamentación de la predicación, etcétera, etcétera, materias por ejemplo como la homilética, materias como la hermenéutica, uno aprende, entre otras, que la Escritura se explica a sí misma. Que la Escritura se explica a sí misma. A veces la gente dice: es que no entiendo, y a veces la gente no entiende nada. Pero ese no entender, esa es una excusa porque la gente no quiere estudiar la palabra. No es que realmente, ¿cómo no vamos a poder entender la palabra de Dios? Y es que la misma Biblia se explica. Por ejemplo, detalles como este. Si usted pasa por Jeremías y encuentra este texto, y cuando usted lo lee en Jeremías dice: ve, ¿qué significará eso? Y cuando llega a Mateo, dice: ah, ya entendí. ¿De qué se trataba esa escritura? De ese crimen atroz que ordenó Herodes. ¿Y por qué él mandó a matar a los niños? De ese Herodes hablamos hace 15 días. Un poquitico, porque todos hablamos de a poquitos ahí.
¿sí? De ese Herodes habíamos hablado. Este Herodes era sanguinario. Mandó a matar la misma mujer y los propios hijos. Porque era un hombre, aparte de ser perverso, aparte de ser todo lo que sea, era un hombre ególatra, un hombre egocéntrico. Él tenía miedo que cualquier otra persona le quitara el trono. Por eso mandó a matar los hijos. Y aquí mandó a matar todos los niños, porque él se enteró de que había nacido un niño que se iba a convertir en rey. Y los mandó a matar a todos, ¿cierto? Y cuando uno lee eso en Jeremías, de pronto no lo comprende. Y cuando uno llega a Mateo, entonces Mateo explica a Jeremías. En ese texto específicamente, ¿ok? Entonces, son ejemplos, no los puse todos porque se nos iría todo el ratico ahí, pero son ejemplos de cómo Mateo consigna muchas citas de los profetas y aparece esta expresión porque él está teniendo un pensamiento netamente judío y está escribiendo pensando en los judíos. ¿Quiénes podían identificarse con esas citas? Los judíos. ¿Quiénes podían identificarse con los profetas? Los judíos. Y él lo hace porque entonces está mostrando así, o queda impreso aquí, la preocupación de Mateo por la conversión de sus paisanos, a pesar de que él había sido despreciado por su oficio. Punto devocional. ¿De qué nos habla eso? Cuando nosotros pensamos en el Evangelio, ¿en qué o en quiénes deberíamos pensar a la luz del Evangelio? En nuestros compatriotas. Mateo estaba preocupado por la salvación de los judíos. Él registró la naturaleza salvífica en Jesús. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué entendía Mateo? Que el pueblo estaba viviendo en el mismo pecado y que necesitábamos ser salvos. Y aunque Mateo fue despreciado, Mateo hubiera podido decir pues que se pierdan. Pero Mateo no tenía ese pensamiento. Él pudo tener el Espíritu de Cristo que estaba ahí y él pudo aprender de Jesús acerca de la compasión de Jesús por la gente. Compasión que hemos perdido. ¿Cómo vemos hoy nosotros? ¿Cómo ve hoy la iglesia contemporánea a las personas que están sumergidas en acciones, estilos de vida que generan un desprecio total y absoluto en medio del mismo marco social? Ahí tenemos nosotros que pedir al Señor que nos ayude. ¿Qué pensamos nosotros de las personas que comercian su cuerpo sexualmente? A mí siempre me ha parecido esos términos como prostituta, ramera, me parecen términos muy fuertes. Pero ¿y qué pensamos nosotros de eso? ¿Qué pensamos nosotros del homosexual? ¿Qué pensamos nosotros del drogadicto? Del que está atado por A, por B, por C. Hermano, gente atada es lo único que hay. Hasta dentro de la misma iglesia hay mucha gente atada, oprimida. ¿Hacemos algo? ¿Nos importan? Y uno se da cuenta que en muchas cosas la iglesia no está lista, no está preparada. ¿Estamos listos para recibir a las personas homosexuales? ¿Estamos listos para recibir a las mujeres que tienen gusto por las mujeres, el lesbianismo? ¿Y qué hacemos? Sí, yo entiendo que hay procesos que se vuelven procesos especializados. No es fácil tratar con personas que están cualquier tipo de estado de adicción.
Se necesita un conocimiento, se necesita una sapiencia, se necesita tener una estructura. Pero la iglesia tiene al menos que tener, perdón la redundancia, la iglesia debe de tener un espíritu de misericordia, de recibir a la gente bien. El Señor vino a buscar y a salvar a los perdidos. Y el llamado de Mateo es una bofetada de Jesús a la clase dirigente religiosa de la época, a los deoparados de la época. El llamado de Mateo fue una bofetada de Jesús al tecnicismo y a todas esas cosas, porque Jesús lo usó. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Y así como Mateo, que responde ante el Señor, ante su llamado, porque reconoce su necesidad, yo creo que nosotros tenemos que ser humildes y empezar a reconocer delante del Señor nuestras fallas, nuestras falencias, nuestras carencias. Es cierto que una congregación no se puede especializar en todo, pero hay algo que nos debe de identificar a toda la iglesia: el amor y la misericordia por la gente. Que llegó una persona X que necesita una ayuda específica y de pronto no tenemos aquí la capacidad, la sapiencia, pero lo vamos a recibir, vamos a hacer que se sienta amado y luego buscamos, si hay que enviarlo a alguna parte, pues lo enviamos para que alguien lo ayude, pero no es mostrar ese rechazo. Viene fulano de tal. Hay personas que en un momento de crisis, el último intento que hacen con su vida es buscar una iglesia cristiana, evangélica. Yo he oído testimonios desgarradores. Me voy a dar la última oportunidad, voy a ir a esa iglesia. Y depende cómo me reciban, depende cómo esto, cómo aquello. Y dicen, depende. Dios está mirando todo. La iglesia tiene que mostrar el espíritu del Cristo de los evangelios. La iglesia contemporánea muestra el espíritu del Cristo de los evangelios. Y Mateo absorbió ese espíritu de Cristo. Bueno, sigamos adelante. Ahí pudiéramos quedarnos hablando un poco más, pero sigamos adelante. Mateo, entre características principales del libro, también muestra un interés especial por la iglesia. El único de los evangelios que nombra la institución como tal. Usted no encuentra el término iglesia en los otros evangelios. Mateo 16. Mateo 16. Versículo 17. Versículo 17 dice: respondió Jesús: bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y todo lo que sigue después. Mateo muestra un interés especial por la iglesia. Y recordemos algo. Cuando Mateo escribe el Evangelio, lo registra como tal, ¿estamos hablando de qué año más o menos? 60 para adelante. 62, 63, cronología aproximada, más no exacta. Pregunto, ¿ya existía la iglesia? Claro, ya existía la iglesia. O sea, cuando los evangelios se escriben, ya la iglesia como institución existe, ya lleva varios años. Jesús resucita y más o menos entre la resurrección y el capítulo 2 de los Hechos, ¿cuántos días más o menos pasaron? ¿Cuántos? Más o menos 40 días. Más o menos 40 días. Y estamos hablando del año 33 de Cristo. Estamos hablando del año 60, como por manejar una cifra. Estamos hablando de
27 años. En promedio, cuando Mateo, los evangelios se van a consignar, la iglesia ya tiene un andar de unos 20 y tantos años. Y Mateo registra el término de la iglesia. Él está mostrando un interés especial por la iglesia. Es otro de las características que pudiéramos encontrar en el libro de Mateo. Otra cosa que podemos encontrar es que Mateo tiene un fuerte interés apocalíptico o escatológico. Mateo capítulo 24. Estamos hablando de cosas muy particulares. Mateo 24. Porque si bien Lucas también, llegaremos a Lucas después, Lucas también hace un recuento de la parte escatológica. No es tan amplio ni tan extenso como Mateo. Capítulo 24 es un capítulo muy importante para el desarrollo de la fe del creyente. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Mateo 24 es fundamental y es muy importante para nosotros? Porque consigna el mensaje escatológico de Jesús. Ahora, no vamos a decir que Jesús, hablando de la escatología, que usted tiene claro que la escatología es esa rama de la teología que estudia los eventos finales. No vamos a decir que Jesús no habló en otras ocasiones de escatología, eso no lo podemos decir. Pero estamos hablando de registros, porque finalmente lo que nuestra responsabilidad hoy es ceñirnos al registro bíblico. O sea, la Biblia es lo que es y contiene lo que tiene. Todo lo que digamos de más es suposición y es peligroso. Entonces, si yo tengo que hablar del mensaje, Jesús habló de escatología, sí. ¿A dónde voy? Mateo 24. Mateo 24. Y si voy a hablar de la escatología de Jesús, no me puedo salir en su estructura básica de Mateo 24. Claro que después puedo ir a los mensajes de Pablo, claro que después puedo ir a la revelación de Juan, el Apocalipsis, pero estoy hablando del mensaje literal o directo de Jesús. Claro que hablando de los demás es el mensaje del Señor por medio del Espíritu Santo, pero estamos hablando de Jesús dando un mensaje escatológico, Él en la tierra, en su ministerio. Aquí está, Mateo 24. Y creo que es un mensaje tan claro respecto a la sucesión de eventos. Claro que hay que hacerle un análisis escatológico al pasaje para no ir a cometer imprecisiones, porque dentro de ese capítulo hay toda una estructura de un antes del rapto, de un después del rapto, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que hacerle un estudio a eso. Pero es un mensaje completamente claro y es un mensaje que contiene o que en sí mismo es un espíritu de advertencia, hermano. Porque Jesús dice, va a pasar esto, luego pasa esto y luego va a pasar esto. Y Jesús no se guardó nada en el mensaje escatológico. Advertencia, se multiplicará la maldad. Va a poner en jaque y en peligro el amor de muchos. El Señor no dijo de usted, el Señor dijo de muchos. Mensaje de advertencia. Pero el que sea capaz de soportar, de perseverar, será salvo. ¿No le parece interesante? Y después de Mateo 24, vaya a Mateo 25. Recuerde que esto es una síntesis y que no estamos hablando profundamente de ningún capítulo en particular, por lo menos en este estudio. Porque nosotros decimos,
el capítulo 24 es el mensaje escatológico, pero no nos hemos dado cuenta que contiene el capítulo 25. O sea que cuando se escribe, ustedes saben que cuando se escribe, cuando se consigna la palabra originalmente, no habían ni capítulos ni versículos, solo había signos de puntuación. Esto se vino a hacer muchos años después para ayudarnos a organizar el pensamiento y otra cantidad de cosas que aparecen allí. Pero para nosotros, capítulo 24 y capítulo 25 contiene todo un mensaje escatológico. ¿Qué hay en el capítulo 25 para nosotros? ¿Cómo lo complementa el Señor? Con unas parábolas. Con unas parábolas. Entonces, cuando usted lee el 25, la famosa parábola de las vírgenes, ¿cierto? De las 10 vírgenes. Y luego está la parábola de los 3 siervos, de los talentos. ¿En qué contexto Jesús utilizó esas parábolas? ¿Hablando de qué? De la finalización de los tiempos. Pero escuche el espíritu, la esencia de esas parábolas. Cuando usted lee la parábola de las 10 vírgenes y la de los talentos, ¿qué es lo que usted concluye como esencial? ¿Qué? La importancia de estar ¿cómo? Preparados. Mire, hermano, que aún hablando de esto, combate uno hoy una serie de líneas de pensamiento tibias, frívolas, que lo mencionaba en el mensaje del domingo anterior. Cómo hay un combate hoy doctrinal, cómo hay unas líneas de doctrina que le quieren quitar la responsabilidad de la fe al creyente. Eso no se preocupe, eso, ¿para qué tanta cosa? Eso igual vamos a ser salvos de cualquier forma, y etcétera, etcétera. Y yo pregunto, ¿y Jesús en su mensaje? Jesús en su mensaje, diciendo, mire, hay un final y va a pasar esto. Y más o menos, para que ustedes se vayan ubicando en el tiempo, estoy como tratando de parafrasear el mensaje de Jesús. Mire, va a empezar a haber manifestaciones, señales, eventos, sucesos, terremotos en diferentes partes. Por eso cuando salen y mandan cadenas sobre WhatsApp, que va a haber un terremoto. Uy, qué cosa tan nueva. Jesús dijo eso. Jesús fue el que mandó ese WhatsApp. En diferentes partes, no dijo cuándo. Así que Dios tenga misericordia. Lo único que uno puede decir, Señor, ten misericordia, y si esta cuestión va a temblar, que no se me caiga la casa encima a mí. Es una realidad, hermano. No es, no, Jesús dijo que iba a temblar, Jesús dijo que iba a haber terremotos, que mire que el hambre, Jesús dijo que iba a haber hambre, que cuántas pestes, Jesús dijo que iba a haber pestes, enfermedades habidas y por haber. Jesús lo dijo ahí. Jesús señala el final de los tiempos, y para el hombre de fe Jesús le señala la esperanza con la venida de Cristo, de Él mismo, el Hijo de Hombre que vuelve, lo que nosotros identificamos como el rapto de la iglesia. ¿Y por qué Jesús se enmarca en medio de todo eso? Mire, hay que perseverar. Hay que perseverar, porque si no se persevera, entonces de pronto no se alcanza la salvación. Está implícito. El que persevere hasta el fin, ¿qué va a pasar? Ok, ¿cuál sería la antítesis? ¿Cuál es la antítesis de ese pasaje? Que el que no persevere, entonces no alcanzará la salvación. Entonces, ¿cómo así que vamos a ser salvos de cualquier forma? ¿Me están entendiendo? No es mi intención atacar la doctrina de nadie. No. Mi intención es reafirmar lo que yo creo. Y ayudarles a ustedes, que son ovejas de este redil, a reafirmar la fe en lo que creemos aquí. Porque usted tiene que definir su fe. Pastores que hay al otro lado creen, no me interesa lo que ellos crean. Y usted, no, yo no puedo hacer nada por ellos. No. Cada quien es responsable de su redil. O sea, a mí no me han llamado a pedirme, ya te doy la palabra, no me han llamado a pedirme opiniones. Así que, ¿qué hago yo? Yo no ataco a los de allá, yo reafirmo mi fe. Y soy responsable por ayudar a reafirmar la fe a los que están conmigo. Paréntesis, la hermana Alba.
Ah, que le dieron ese despliegue ahí de que pararon de su posición diciendo que Dios no existía y ah, que ok. eso era una mentira. Gracias por la información. Cuidado porque mucha charla de ese tipo puede llegar a penetrar esa... Sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. La hermana me está recordando que hubo un programa hace poquito, creo que fue este domingo, programa periodístico, donde se le dio de mucho despliegue a una persona de raíces ateas y le dieron despliegue a toda su doctrina. Y la hermana está diciendo que hay que tener cuidado porque eso puede ir permeando la fe. Claro, hermana, claro. ¿Y sabe cuándo la fe corre más riesgo de ser permeada? Cuando no se fundamenta. Claro. Yo leía en estos días un artículo de un español, ahora mismo olvido su nombre, pero creo que su segundo apellido es algo así como Orejas, ese es como el segundo apellido, que fue un funcionario en la época del gobierno de Aznar, me parece, en España. Él no es creyente, él, por lo que yo leí, puedo intuir que es de confesión católica. Pero escribe un artículo buenísimo, muy, muy, muy bueno. Si alguno está interesado ahora me dice y yo le reenvío el link de ese artículo en la revista Semana, donde él, palabras más, palabras menos, está hablando del nuevo orden mundial. Y es algo que los creyentes debemos de leer. Nuevo orden mundial, ¿y eso qué es? El nuevo orden mundial es un establecimiento mundial, como dice la palabra, universal o en todo el mundo, de una corriente muy fuerte que aglutina pensadores, políticos, gente muy poderosa económicamente, que son los que están realmente trazando el mundo para los próximos años. Doctrinas, creencias, etcétera. Y dice este señor, dice que básicamente en lo que más está enfocado el nuevo orden, la visión del nuevo orden mundial es atacar los principios y valores de la sociedad. Y entonces él comienza a hablar de la identidad de género, de todo ese tipo de cosas, el aborto y todo eso. Y ahí cabe todo lo que la hermana estaba mencionando. Y hay creyentes que por no fundamentar la fe empiezan a oír, y es gente que en su expresión es gente que aparentemente sabe mucho, gente que habla muy bien, que domina muy bien un tema específico, y si usted no está firme, lo envuelven o lo hacen dudar, lo hacen pensar. ¿Qué nos toca hacer? Como dijo el apóstol Pablo, yo sé bien en quién he creído. Hermano, doctrinas vamos a seguir escuchando en el mundo, pero cualquier cantidad. Dentro del mismo cuerpo de Cristo, lo digo con mucho dolor y lamento, dentro de la misma iglesia, estamos escuchando cosas tan diferentes una de otra. Y cosas, y cosas aterradoras. Eso es verdad lo que dice la hermana, cosas aterradoras. La pregunta es, ¿podemos evitar la proliferación de la doctrina? No. ¿Quién va a impedir eso? Ni se ponga a orar por eso, hermano, porque eso forma parte del corazón endurecido del ser humano, del raciocinio. Hablamos con mi esposa esta mañana de un pasaje de la Escritura donde habla del espíritu de Grecia, el poder de la razón, etcétera, etcétera. Nadie va a impedir que eso suceda. La pregunta es, ¿cómo está nuestra fe? Si usted está aquí, si usted está en esta congregación, en X congregación, usted tiene que estar seguro que enseñan ahí. ¿Cuál es la estructura básica de la doctrina del lugar donde usted está? Y la pregunta es, ¿se identifica? ¿Está listo para defender esos principios? Hay una materia que se llama apologética, que habla de la defensa. O sea, la apologética en sí misma es la defensa de algo. Cuando hablamos de la apologética dentro de la teología, estamos hablando de la apologética de la fe, o por decir, la defensa de la fe, la defensa de nuestra creencia, la defensa de nuestros principios. La apologética se utiliza en todas las esferas. O sea, cada quien defiende lo que cree, eso es apologética. La apologética es bíblica,
también. Y uno de los apóstoles, Pablo, Pedro, que dijo, tenemos que estar listos para presentar defensa de nuestra fe. Por eso los creyentes deben de recibir la palabra que se da en la iglesia donde ellos se plantan. Por eso un creyente que nos visita cada 15 días, cada 20 días, un domingo, ok, bienvenidos todos, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero, ¿y cómo está el fundamento de la fe de ese creyente, hermano? Un creyente que no se vincula con nada en la iglesia. Un creyente que no va a una escuela bíblica. Un creyente que no asiste a una casa de oración, al menos para que escuche la palabra allá. Un creyente que no viene sino por ahí de vez en cuando. ¿Cómo? La pregunta es, ¿quién garantiza? Porque alguien, no, pero es que yo leo la Biblia en la casa. Y a mí, ¿quién me garantiza que usted está realmente siendo orientado en un fundamento doctrinal? Para eso Dios pone pastores. Para eso Dios pone maestros de la Escritura. Para eso Dios pone los apóstoles. Para eso el Señor pone los profetas, los evangelistas, etcétera. Los ministerios que dirigen el cuerpo de Cristo para ayudarlo. Los ministerios están es para ayudar a fundamentar la fe de la iglesia, no para recibir gloria de nadie. Y uno casi que tiene que rogarle a los hermanos, vengan, vengan. No, usted no me está haciendo un favor aquí esta noche. Cuando usted viene a esto, usted se está haciendo el favor usted mismo. Usted no me está haciendo a mí un favor. A mí el Señor me llamó. Yo estudio la Biblia, venga usted o no venga. Yo estudio la Biblia, así no estuviera dando un martes de escuela bíblica. Es mi responsabilidad. Usted no me hace un favor a mí. La gente a veces cree que también le hacemos el favor al pastor. Colaborémosle al pastor para que no se aburra y no se nos entristezca. No, pues sí, uno se entristece es de ver el desprecio de la gente y la pérdida de la oportunidad, porque usted no sabe cuándo nos toque otro tipo de vida. Y no solamente eso, así no nos toque eso, usted no sabe que un día va a estar delante del Señor, como la parábola de los talentos. Y el Señor le va a decir, no le va a decir es que el talento, es decir, Bernabé, ¿qué pasó con la oportunidad? Eso representa el talento, la oportunidad. ¿Qué pasó con la oportunidad? ¿Cuál oportunidad? Oh, tú tuviste muchas oportunidades. ¿Qué pasó con tu oportunidad de crecer? ¿Cuál oportunidad de crecer? Oh, sí, mire, yo tengo aquí el registro de todas las veces que el pastor te dijo, te invitó a la escuela bíblica para que recibieras la palabra. Y entonces la gente dice, ah, pero es que no vamos a la escuela bíblica porque es que ahí no nos dan diploma. ¿Y tú para qué quieres un diploma? Ok, ¿quiere un diploma? Yo le doy un listado de instituciones formales, no formales, que le van a dar un diploma, que le van a poner la toga, el birrete y lo van a graduar. Ok, mi espíritu no es ese. Mi espíritu con estas clases de los martes no es la formalidad de un diploma, de la toga, del birrete, porque a mí el Señor me mandó a esto y lo voy a hacer hasta que me muera. Todo el tiempo vamos a estar enseñando la palabra de Dios. Porque por mí, yo estaría en mi casa ahorita echándome aire con mi esposa y sacando a Lucas y a Panaca. Pero yo estoy aquí porque tengo una responsabilidad de ayudarle a crecer en su fe con base en la palabra. Y no porque sepamos más, sepamos menos, no somos expertos en nada. Hermano, este tema de los expertos, a mí, este país está acabado por culpa de los expertos. Eso de los expertos, no somos expertos, somos siervos del Señor. Somos vasijas en las manos del Señor. Eso es todo lo que somos. Transmitimos lo que el Señor nos permite transmitir. Y lo hacemos con un sentido de responsabilidad. Volvemos a la palabra aquí. Jesús está hablando escatológicamente y Él inserta allí la preocupación. El Señor quiere que estés como listo. Mira, hay una serie de eventos. Cuando esos eventos se estén dando, pues no es que ya va a pasar, pero se acerca el tiempo. Entonces, eso es para que usted entonces diga, oh, tenemos que ponernos las pilas. Todo lo que está allí. Y cuando el Señor mete estas parábolas como si fuera una especie de epílogo de su mensaje escatológico, hablando de las 10 vírgenes, ¿qué es? Que estemos preparados. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que estemos preparados. Y toda la implicación de la lámpara, del aceite, la lámpara que se apagó, y luego cuando todas se durmieron, ¿se acuerdan? Y que vino el Señor, que se oyó la voz, y 5 prudentes, 5 insensatas, y entonces todo lo que usted ya sabe. ¿Qué pasó? No había aceite. No, que deme de la suya, Mambi. No, es que la relación con Dios es personal.
No, 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 que venga, ore por mí y tramítame la unción. No, usted tenía que haberse arrodillado y buscar la unción de Dios. Mire lo que está pasando en la iglesia contemporánea. Y yo no estoy en contra, por favor, yo no estoy en contra de eso. Mi visión es que los creyentes todos y en todas partes debemos madurar en la fe. Que los creyentes debemos volvernos cristocéntricos, que debemos volvernos bibliocéntricos, que debemos depender del Señor, que debemos desarrollar responsabilidad individual, que es lo que hoy está pasando en ciertos escenarios. Y yo no es que esté en contra de poner las manos, de orar, de usar el aceite, pero estamos levantando una iglesia dependiente del pastor, del ministro de turno, del ungido de Jehová, como dicen las expresiones. Y estamos levantando a una gente que depende de que el pastor le toque, que se caiga, que le tiren el saco, que hayan unas cosas esplendorosas cada semana. Lindo todo lo esplendoroso, pero ¿dónde está el desarrollo de la responsabilidad del creyente? ¿Quiere la unción? Yo no le voy a decir, vaya a la iglesia de fulano de tal. No, ¿quiere la unción? Póngase a orar. ¿Quiere la unción? Deje de pecar si está pecando. ¿Quiere la unción? Arrepiéntase. ¿Quiere la unción? Pague un precio por ella. Pero acostumbramos a hacer una iglesia tipo espectáculo. Tipo espectáculo. Tremendo. Tremendo. ¡Deme aceite! No, usted tenía que tener su aceite. No, hermano. No podemos levantar iglesias que sean pastorcéntricas, donde el pastor se erige como la persona más importante. No. Es cristocéntrico, es Cristo. Enamórese de Cristo. Busque a Cristo, sea responsable con Cristo, apasionese por Cristo, sirva a Cristo, etcétera, etcétera. Cristo. Y para eso se enseña esto. Yo quiero decirle algo con temor y temblor. Hoy, si Cristo viniera esta noche, le digo con dolor en mi alma, sin ningún tipo de pretensión de juicio sobre nadie, no, Dios me libre, pero le digo algo, muchos creyentes se quedarían. Hay un fuego aquí que le digo, empezando por mi propia vida que me da temor, por mi esposa, por mis hijos. Hermanos, que el Señor nos encuentre con aceite en la lámpara. Pero le digo que el Señor está teniendo tanta misericordia. Jesús pudiera venir hoy, mañana, y Él puede decir, todo lo que dije que se iba a cumplir, ya se cumplió. ¿Sabe por qué el Señor está retardando? Porque el apóstol Pedro dijo, porque Él no quiere que la gente se pierda. Y la paciencia es para salvación. Pero la gente de la iglesia no está entendiendo que la paciencia es para salvación, sino la paciencia es, sigamos relajados. Yo no sé, cada quien tiene que responder por su propia vida, pero ¿cuánta gente que viene a los cultos se quedaría si la venida de Cristo se diera esta noche, si el rapto se diera esta noche? Que Dios tenga misericordia, ¿no? ¿Cuántos pastores se quedarían? ¿Cuántos ministros de alabanza? ¿Cuántos maestros de escuela dominical? Perdone que lo diga de esa manera. ¿Cuántos sugieres? ¿Cuántos de estos? ¿Cuántos de aquellos? ¿Cuánta gente se quedaría? ¿Cuál fue el énfasis de Jesús en el mensaje de Mateo? Prepárese, esté preparado. Esté preparado. Mensaje de los talentos. ¿Cuál es la esencia? Sea responsable con lo que Dios le dio. Porque esa responsabilidad en el cielo se te va a calificar. Aleluya. ¿Sí ves que aprendemos algo ahí? ¿Cuál es la esencia del mensaje de las vírgenes? Tienes que estar preparado. Estamos en un mundo complicado, pero tienes que estar preparado. ¿Cuál es el mensaje de los talentos? ¿Qué estás haciendo con tu responsabilidad? Y no le podemos quitar al evangelio el peso de la responsabilidad, que es lo que muchas doctrinas hoy dentro de la iglesia están haciendo. Están quitando la responsabilidad de la fe.
Eso no vaya tanto a culto. Eso no vaya tanto por allá. Eso para que diezma. Eso para que ofrenda. Eso era el Antiguo Testamento. Eso no es qué. Eso por allá. Eso que sea el pastor el que haga. Pues le pagan es a él. Y cosas así por el estilo. ¿Qué están haciendo? Están destruyendo la responsabilidad del creyente. Su fe, su relación con Dios, su identidad con el cuerpo de Cristo, su identidad con la visión universal del Señor, etcétera, etcétera. ¿Qué estás haciendo con el talento? ¿Cuántas personas hoy en la iglesia general, están como el del talento de la parábola? ¿Se acuerda el del talento de la parábola? ¿Qué hizo el del talento? Lo escondió, lo guardó. No, es que yo sabía que usted pronto después nos pegaba aquí una levantada, entonces yo prefería dejar eso quieto. Y dijo, uy, usted sí es bien toche, hablando pues a los santanderianos, usted sí es bien toche. ¿Acaso yo le di el talento para que lo guardara? ¿Acaso yo le di el talento para que lo guardara? ¿Ah? ¿Cuántas personas en la iglesia hoy están como el del talento? El talento está por ahí enterrado. Y ruégales uno como pastor que saquen ese talento y se pongan a hacer algo. Uy, hermano, me emocioné mucho. Son cositas que podemos extraer lógicamente del libro. Podemos decir también que Mateo es el evangelio de la enseñanza, para poder terminar en 7 minutos. Mateo es el evangelio de la enseñanza. Mateo era muy sistemático, tal vez por las capacidades que mencioné hace un rato, que él pudo desarrollar dentro de los números, dentro del oficio que él desarrollaba. Mateo tenía una mentalidad sistemática, y usted a través de alguna parte de su evangelio, usted puede ver que él, le voy a dar ejemplos. Del capítulo 5 al capítulo 7 aparece el famoso Sermón del Monte. Nadie lo registra tan extenso como lo hizo Mateo. ¿Qué dicen estudiosos de las Escrituras? Algunos eruditos llegan a decir que el eje central del mensaje y de la vida cristiana es el Sermón del Monte. Alguna vez leí, dentro de las cosas que el Señor le permite a uno leer, libros y eso, leí a un autor decir que el Sermón del Monte era la esencia de la vida de fe. Y que si usted quería ser cristiano, tenía que leer y entender el Sermón del Monte. Estoy transmitiendo lo que otros autores han dicho. Pero por ejemplo, 5, 6 y 7, Sermón del Monte. Un sermón que el Señor dio para sus discípulos. Y de verdad, quien quiere ser discípulo del Señor tiene que ir a sentarse allá, en esa ladera, y a escuchar ese sermón. De ahí parte todo. Capítulo 10, por ejemplo, él habla de las obligaciones de los mensajeros del reino. Las obligaciones de los mensajeros del reino. En el capítulo 13, Mateo agrupa varias parábolas que tienen que ver con el reino de Dios. Eso es algo que vamos a ver ya cerrando, como una de las frases frecuentes en el Evangelio de San Mateo es el reino de los cielos, el reino de los cielos. En el capítulo 18, por ejemplo, Mateo habla de la grandeza y el perdón en el reino. La grandeza y el perdón en el reino. Mateo tomó mucho el tema del perdón, que pareciera que no es importante, ¿no? Tema del perdón. Capítulo 24, capítulo 25, que ya lo referenciamos, él habló de la venida del Señor. Y hay una idea dominante en el Evangelio de Mateo, es ver a Jesús como rey. Ver a Jesús como rey. Como Mateo estaba pensando mucho en los judíos, ¿cómo iba a presentar Mateo a Jesús? Como el rey de los judíos. Porque ellos estaban esperando ¿a quién? Al Mesías, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo lo presenta Mateo? Como el rey. Y hay algunos episodios donde lo presenta, por ejemplo, Mateo habla de el hijo de David. Cuando se habla de hijo de David, ¿a qué se está refiriendo? Su posición como rey. ¿Quién es David para el pueblo judío? Tal vez el más grande, el ícono de la figura del rey en Israel.
Cuando los sabios vinieron a buscar a Jesús, ¿cómo lo encontraron? ¿Cómo lo iban a adorar? Como el rey. Por eso fue que Herodes los mandó a buscar y luego mandó a matar a los niños. Cuando él entró triunfante a Jerusalén sobre el burro, ¿cómo entró? Como rey. Entonces fíjese que todo eso está inmerso ahí. Y al final, ese famoso mensaje, esa famosa palabra que nosotros identificamos como la Gran Comisión, ¿se acuerdan? Está específica y clara en Mateo. ¿Y qué es lo que Jesús dice allí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Ese es su espíritu de rey. Toda potestad, es toda autoridad. ¿Dónde me es dada? En el cielo y en la tierra. ¿Cómo presenta Jesús a Mateo a Jesús? Como el rey del universo, como el rey soberano. Son cosas interesantes, son síntesis. Cuando usted lee el Evangelio con una estructura de estas, usted puede direccionar un poco más su lectura y su apreciación, porque ya hay una dirección, no es leer por leer, sino ahora cuando usted lea Mateo, puede tener en cuenta algunas de las cosas que usted escribió y eso le da una identidad al Evangelio como tal. Paramos aquí porque el tiempo se nos ha cumplido. Gracias al Señor por darnos esta oportunidad. Vamos a orar y le damos a Dios toda la honra y toda la gloria. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre santo, Padre bondadoso, qué lindo es a la luz de la Escritura poder conversar, poder discernir la palabra. Cuánto necesitamos. Y aquí, ahora y siempre, es cuando invocamos la presencia y el poder del Espíritu Santo, para que Él nos lleve por ese camino maravilloso, asombroso de la palabra, alumbrándonos con su luz, para que la podamos entender. Señor, gracias por las referencias bíblicas, por los puntos devocionales, por aquellas cosas que podemos ir referenciando, que podemos ir entendiendo y que lógicamente se convierten en un desafío, desafíos de fe, desafíos de desarrollo, desafíos para crecimiento. Gracias por el Evangelio de San Mateo, gracias por todo el contenido que está allí, el poder percibir el espíritu que está allá adentro, Señor. No es simplemente leer por leer y leer milagros y leer sanidades y leer liberaciones, sino poder entender cuál pudo haber sido la perspectiva de aquel hombre usado por el Señor cuando Él empezó a consignar lo que hoy nosotros podemos leer. En qué estaba pensando, cuál era su norte, cuál era su énfasis y por qué ciertos mensajes que solamente están allí. Bueno, Señor, pedimos tu dirección. No queremos llenar nuestra cabeza de información, no queremos llenar nuestra cabeza de tecnicismos, pero sí queremos llenar nuestro corazón de la palabra y de la palabra que es esencial para que nuestra vida cristiana siga su desarrollo y no nos estanquemos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias por este momento, gracias por cada persona, por cada creyente, por los que dicen: yo quiero crecer, yo quiero aprender, yo quiero seguir escuchando la palabra de Dios. Los bendecimos a ellos y a ellas en el nombre de Jesús y pedimos que tú nos guardes al salir de este lugar. Nos ponemos en tus poderosas manos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Quiero recordarles, hermanos, que igual se van a pedir